Sí, buenos días a Adelante, todas Darío, y a cuando todos. gustes. Sí, gracias, Luis. Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con el diplomado de nulidades. El día de hoy, el día de mañana, vamos a ver la parte de recuento de votos y juicio de inconformidad y reconsideración y recurso de reconsideración. Ya saben que pues en cualquier momento pueden levantar la mano, abrir el micrófono, poner ahí su manita, lo que sea, y participar en el tema sobre el recuento de votos o sobre el juicio de inconformidad. La figura de recuento de votos, pues ya tiene mucho tiempo también en la materia electoral, pero han cambiado constantemente sus criterios. Aquí el parteaguas fue en la elección presidencial del 2006. Antes de la elección presidencial del 2006, era difícil que se abriera un paquete o que se abrieran varios de los paquetes que se integraban en la casilla. Vamos a ver todo el procedimiento desde que se integra el paquete en la casilla y posteriormente cuándo son los supuestos para abrirlos. Pero antes les digo, era difícil que se abriera un paquete porque la legislación señalaba que si no era determinante para el resultado de reelección, no se iba a abrir el paquete, solamente que fuera determinante. Es decir, solamente que la irregularidad en el acta de escrutinio y cómputo demostrara que necesariamente se podría afectar el resultado final de la votación. Entonces tendría así que abrirse el paquete, ¿no? Por ejemplo, como ya lo hemos platicado en otros casos, si en una casilla había 10 votos irregulares, pero la diferencia entre el primero y segundo lugar era de 50 votos, pues con esos 10 votos irregulares, aunque se anulara, no alcanzábamos al primer lugar, porque si el primero y el segundo lugar la diferencia es de 50 votos, pues quitamos esos 10 votos y sigue ganando el segundo lugar por 40. Entonces no era determinante y señalaban los tribunales electorales, pues no tenía mucho sentido abrir el paquete. ¿Para qué abrimos el paquete? Nos vamos a encontrar 10 votos irregulares quizá, o un error en el acta de 10 votos, pero pues te ganaron por 50, pues te van a seguir ganando por 40. Entonces no tenía mucho caso abrir el paquete y eran raros los casos en los cuales se abría un paquete y se recontaba nuevamente toda la votación. Sin embargo, lo vamos a ver posteriormente con la elección presidencial, como ya lo platicamos en las sesiones anteriores, pues sí cambiaron radicalmente los criterios, cambiaron y señaló la Sala Superior en la elección presidencial del 2006, pues que habría que abrir todos los paquetes que tuvieran errores en las actas, como lo vamos a ver posteriormente. Y bueno, en el 2007, pues ya se incluyó esa figura ya directamente en la ley del recuento de votos. Pues vamos a ir paso por paso y vamos a ver en qué etapa se presenta directamente. Primero, pues, obviamente el proceso electoral es un conjunto, ¿no?, de actos realizados por las autoridades electorales para renovar los poderes legislativo y ejecutivo. Acuérdense que tenemos procesos electorales federales y procesos electorales en las 32 entidades federativas del país. Y bueno, la figura del recuento pues se aplica para todas las elecciones, ya sea en las entidades federativas o ya sea a nivel federal, ¿no? Las etapas del proceso electoral son preparación de la elección. En la preparación de la elección, pues es justo como lo dice su nombre, cuando se prepara toda la documentación para tenerla lista el día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral, entonces tenemos que tener ahí listos las listas nominales, las boletas, ¿no?, las actas que se van a levantar, obviamente las urnas, y obviamente al final pues se va todo a integrar en un paquete, ¿no? Esto es lo que posteriormente, el día de la jornada electoral, pues ya que se tenga todo listo, se va a celebrar la jornada electoral. Y ahí es cuando se van a llenar todas las actas y se van a contar todas las boletas. En ese momento que se cuentan todas las boletas, es por primera vez que se llena un resultado, ¿no? Se llena un acta de escrutinio y cómputo. Y esta acta de escrutinio y cómputo, pues nos dice la experiencia que en muchos casos se llena con errores. Acuérdense que quienes integran las mesas directivas de casilla son funcionarias y funcionarios, en realidad son nuestros vecinos.
Luego se nos olvida, pero quien lleva la elección, quien recibe todos los votos en todas las elecciones son nuestros vecinos. No es la autoridad electoral, sino nuestros vecinos, ciudadanas y ciudadanos como nosotros. El día de la elección son quienes reciben los votos. Previamente tienen un curso de capacitación, pues para que conozcan exactamente todas las actividades que se tienen que realizar en la casilla. Pero obviamente no son especialistas en la materia, ni mucho menos, y por lo tanto, en muchas ocasiones hay errores en el llenado de las actas, en el conteo de las boletas y también, seguramente ya lo vieron en otra sesión, en la validez o la nulidad de un voto. La calificación del voto, como creo que lo vieron con mi compañero Fernando de la Pesa, la calificación de un voto es compleja. Parece que es de una forma sencilla, pero no. Muchas veces nos vamos a enfrentar a la decisión de que tenemos que tomar si un voto es válido o un voto es nulo. Y parece muy sencillo, pero hay casos que no son tan sencillos. La ley nos dice una marca dentro de un recuadro, pero vamos a ver cómo hay muchos casos donde no es una marca dentro de un recuadro tan clara, o son varias marcas en varios recuadros, o la marca, como nos dice la ley erróneamente, pues solamente nos dice una marca dentro de un recuadro, pero pues una marca que se entienda, ¿no? Una marca puede ser una señal, puede ser una frase, puede ser un signo, y no sabemos, por ejemplo, si es un signo a favor de esa candidatura o en contra de esa candidatura. Puede haber dentro de un recuadro pues una marca denostativa, entonces el voto es válido o el voto es nulo. Todos esos temas se tienen que revisar. Luego el llenado del acta de escrutinio y cómputo pues también es muy complejo. Parece sencillo llenar un acta de escrutinio y cómputo, pero ya el día de la jornada electoral es un tema complejo, y si a eso le agregamos que no podemos borrarlo asentado en un acta de escrutinio y cómputo, pues todavía eso hace más fácil incurrir en errores, porque no lo podemos tachar, no lo podemos borrar, solamente tenemos un original. De ese original se desprenden todas las copias al carbón, entonces si el original tiene errores, pues todas las copias que se lleven los representantes de los partidos políticos, pues también van a tener errores. Entonces, bueno, la primera parte es cuando las escrutadoras y los escrutadores abren las urnas, cuentan todas y cada una de las boletas y llenan el acta de escrutinio. Vamos a ver cómo está llenado, pues como lo hemos señalado, es muy complejo, desde revisar la boleta, cómo viene marcada la boleta, a quién le damos esos votos, cómo llenamos el acta, luego van a llegar, seguramente ya también lo vieron anteriormente, van a llegar a la casilla, pues, personas que no están en la lista nominal. ¿Quiénes son los que no están en la lista nominal? Pues los representantes de los partidos, muchas veces no se encuentran en la lista nominal. O también las personas que tengan una resolución del Tribunal Electoral van a poder votar en la casilla con esa resolución, quizás sin aparecer en la lista nominal o quizá sin tener credencial para votar. Pero si tienen una sentencia a favor emitida por el Tribunal Electoral, van a poder votar. Por eso por ahí en el acta de escrutinio y cómputo van a encontrar un rubro que se llama o que dice resoluciones del tribunal. Ciudadanas y ciudadanos que votaron con una resolución del tribunal. Estas personas van a llegar ahí, van a votar con la copia certificada de una sentencia del tribunal y quizá no aparecen en la lista nominal o quizá no tienen creencia, pero como acudieron al tribunal y el tribunal les emitió una sentencia favorable, el presidente de la casilla va a tener una lista de estas personas que tienen una sentencia favorable del tribunal y también van a poder votar. Entonces hay que tener ahí también mucho cuidado del llenado de las actas de escrutinio y cómputo, porque quizá conforme a la lista nominal votaron 100, pero a esos 100 que votaron conforme a la lista nominal, hay que agregarle los representantes de los partidos que no aparecían en la lista nominal y estas personas que tenían una resolución favorable del Tribunal Electoral. Entonces, a lo mejor en la lista nominal hay 100, más 5 que tenían resolución del tribunal, más 10, por ejemplo,
que eran los representantes de los partidos, que no tenían, no pertenecían a esa sección, entonces vamos a tener 115 boletas frente a 100 personas que votaron conforme a la lista nominal. Entonces ahí puede haber una inconsistencia si no sumamos para tener las 115 boletas y las 115 personas que se supone que tienen que estar en el rubro de la lista nominal, pues tenemos que sumar a los representantes de los partidos y a los que votaron por una resolución, para que tengamos 115 boletas y 115 personas inscritas en la lista nominal, más los representantes, más los que votaron por resolución del tribunal. Ese solamente es un ejemplo, pero para que vean que sí es complejo todas las actividades que se realizan en la casilla, y después resulta muy difícil para los funcionarios y funcionarios llenar las actas, porque dicen, bueno, ¿y dónde ponemos los representantes de los partidos que no aparecen en la lista nominal? ¿Y dónde van las personas que votaron con resolución del tribunal? Y luego, ¿dónde van las boletas que tienen 3 marcas? ¿Dónde van las boletas que tienen 2 marcas? ¿Dónde van las boletas con una sola marca? ¿A qué partido se lo damos? ¿Cuáles son los votos nulos? ¿Cuáles son los votos válidos? ¿Por qué este es nulo? ¿Por qué este es válido? Y luego, ¿cuáles son los votos de candidatos no registrados? ¿Y qué hacemos con los votos de candidatos no registrados? ¿Los sumamos al acta de escrutinio y cómputo, a la suma de toda la votación? ¿O la restamos? ¿Sumamos los votos nulos o los restamos? Es decir, todo este tipo de actividades se llevan en la casilla y posteriormente hay que llenar el acta. Entonces, como les decía, pues hemos tenido elecciones donde, pues desafortunadamente, el 50% de las actas tienen errores. No en estas últimas elecciones, pero todavía por ahí del 2009, en algún distrito, por ahí, pues la mitad de las actas de escrutinio y cómputo que se recibieron en ese distrito tenían errores. Entonces estábamos hablando que si la mitad de las actas tienen errores, pues el partido político que quedó en segundo lugar o en tercer lugar o en cuarto, en quinto lugar, pueden solicitar al Instituto Nacional Electoral, pues que abra esos paquetes donde las actas de escrutinio y cómputo tienen errores. Pues pasamos de la jornada electoral donde se llenaron esas actas a la declaración de validez de la elección y al cómputo de los resultados. Acuérdense que la jornada electoral es el domingo y por lo general la etapa de resultados y declaración de validez de la elección empieza el miércoles. Entonces el miércoles empiezan a computarse todas esas actas de escrutinio y cómputo que se llenaron el día de la jornada electoral. Pero todas aquellas que tuvieran errores, entonces es el momento en el cual un partido político puede solicitar que se abran los paquetes y se vuelva a contar todo y se vuelva a levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo, ya subsanando todos esos errores en esta etapa de resultados y declaración de validez el miércoles siguiente al día de la elección. Entonces, obviamente, también es muy importante que todos los partidos políticos tengan representantes en las casillas. Porque si un partido político no tiene representante en una casilla, pues va a ser más difícil saber exactamente qué fue lo que sucedió en la casilla. Aunque tiene derecho y acceso a las actas de escrutinio y cómputo, pues no es lo mismo solicitar una copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo que se levantaron en las casillas o de cualquier otra acta, no es lo mismo solicitarla a que se haya tenido ahí un representante de un partido político el día de la jornada electoral. Obviamente, si hay representante, pues nos vamos a dar cuenta mucho mejor como partidos políticos qué sucedió y qué no sucedió en la casilla. Pero insisto, con representante o sin representante, posteriormente podemos solicitar ante el INE, si es que el acta de escrutinio y cómputo tiene errores, pues que nos abra el paquete, ¿no? Y ahí es donde inicia la figura del recuento de votos. El día de la jornada electoral, miren, esta es la boleta del 2021, la boleta que se utilizó en las últimas elecciones de diputaciones federales, y esta boleta pues tiene diversas características que hay que revisar. Primero, pues ya tiene, afortunadamente, ya esta boleta viene con un lenguaje incluyente, ¿no? En donde ya no se dice diputados federales, porque obviamente pues también participan candidatas a diputadas, ¿no? Entonces ya tiene un lenguaje incluyente donde se dice
diputaciones federales. Van a ver que la de 2024 para la presidencia de la República tampoco dice presidente de la República, ahora dice presidencia de la República desde el 2018. Y si todavía tenemos elecciones con boletas de papel en el 2024, pues también va a decir presidencia de la República y senadurías, ¿no? Ya no dicen senadores, ya no dicen diputados, ya no dicen presidente, ya tiene un lenguaje incluyente. Pues esta boleta 2021, pues ya dice ahí diputaciones federales. Y luego, otro punto importante es que nos dice, marque el recuadro de su preferencia. Pero vean cómo nos dice claramente el recuadro, solo uno. Y ahí es donde empiezan los primeros errores y las primeras inconsistencias el día de la jornada electoral. Muchas ciudadanas y muchos ciudadanos que acuden a votar el día de la jornada electoral y les dan sus boletas como esta de diputaciones federales, pues no marcan solamente un recuadro. Muchas veces nos hemos encontrado dentro de las urnas donde están todas las boletas, pues muchas veces nos hemos encontrado boletas que tienen 2 o 3 marcas. ¿Qué es lo que hace la ciudadana o ciudadano? Pues no marca solo un recuadro, sino marca los 3 recuadros de la coalición o los 2 recuadros de la coalición. O a lo mejor es una coalición de 3, pero solo marca 2, pero los 2 son de la coalición. Entonces, imagínense que ustedes son escrutadoras o escrutadores, abren la urna, sacan las boletas y se encuentran de estas boletas de diputaciones federales, unas con una marca dentro del emblema. Pues esas no tienen ningún problema, ¿no? Marcó aquí dentro del emblema, pues la marca es para este candidato y este partido. Si la marca es la que nos dicen las reglas de la lógica, que es con una cruz, si la marca es distinta, habrá que revisar cada una de esas boletas. Por ejemplo, imagínense que dentro de un emblema venga ahí una frase demostrativa. O dentro de un emblema diga, yo no quiero votar por este partido. Es una marca dentro del recuadro, como nos dice la ley. De entrada se tendría que estimar que ese voto es válido. Pero ponen ahí dentro del emblema, yo no quiero votar por este partido. Entonces imagínense si ustedes son un escrutador o un escrutador, ¿el voto es válido o es nulo? Si ven ahí dentro del emblema de un partido, la marca, pero la marca dice yo no quiero votar por este partido. Y no hay otra marca en toda la boleta. Entonces el voto es válido, el voto es nulo. Entonces imagínense los escrutadores tienen que decidir qué hacer con esa boleta. Y bueno, luego vienen las discusiones y nos pasamos al INE y luego vamos a ver que esa discusión de una sola boleta puede llegar hasta un tribunal electoral a decidir. O otro, lo que sucede muy común, pues son 3 de la coalición, marcan los 3 de la coalición. Todos los escrutadores sacan esa boleta y dicen, pues aquí hay 3 marcas. Y el acta de escrutinio y cómputo pues viene partido por partido, ¿no? Acuérdense cómo viene el acta de escrutinio y cómputo conforme a la antigüedad de registro de los partidos. Igual la boleta. Pues primero viene el PAN, luego viene el PRI, luego el PRD, luego el Verde, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, el PES, que ya lo perdimos porque perdió su registro, ¿no? Y estos 2 nuevos partidos que están aquí, ¿no? Redes sociales y Fuerza por México. Pues imagínense que se encuentran una boleta con 3 marcas, como sucedió, ¿no? En este 2021. Imagínense que marcaron PT, Morena, PES. Y ustedes son escrutadores y sacan esa boleta. ¿A quién le da, a cómo lo anotan en el acta de escrutinio y cómputo? ¿A quién le dan el voto? Obviamente el candidato es el mismo porque van en coalición esos 3 partidos. Pues el voto va para el candidato sin ningún problema. Pero al llenar el acta de escrutinio y cómputo, ¿a quién le ponen el voto? Ponen un voto para Morena, un voto para el PES y un voto para el PT. No se puede. Nomás se vota por uno. Entonces, bueno, en las actas de escrutinio y cómputo, por ahí viene un rubro que dice votos para la coalición 1. Y supongamos que PT, Morena, PES es la coalición 1. Entonces, votos para la coalición 1. Si nos encontramos 11 boletas con las 3 marcas,
Entonces, en el acta de escrutinio y cómputo vamos a poner votos para la coalición 1, 11. Así lo llenamos el acta. Así llenamos el acta, nos encontramos 11 boletas con 3 marcas, pues votos para la coalición 1, 3. Y luego por ahí nos podemos encontrar, por ejemplo, 5 boletas con 2 marcas. A lo mejor unos ciudadanos nomás marcaron Morena PT y ya. Pues como Morena y PT también van en coalición, entonces por ahí hay otro rubro en el acta de escrutinio y cómputo que tenemos que asentar boletas con 2 marcas, 5, porque son PT y Morena. Pero imagínense que encontrar una boleta que dijera Morena PAN, pues el voto es nulo, no se lo damos a ninguno. El voto es nulo porque son 2 opciones distintas y 2 candidaturas distintas. Todo esto tiene que hacer las escrutadoras y los escrutadores al llenar el acta y saber exactamente cuántas boletas son con 3 marcas. Esas boletas que tienen 3 marcas, así se van a ir en el acta de escrutinio y cómputo. 11 boletas con 3 marcas. Así llenamos el acta de escrutinio y cómputo. Y esa acta va a llegar al consejo distrital respectivo. En el consejo distrital respectivo van a dividir esos votos. ¿Cómo los van a dividir? Bueno, cuando llegue esa acta de escrutinio y cómputo y diga 11 boletas con 3 marcas, en el consejo distrital van a decir, pues, ¿qué dice la ley? Y fíjense, la ley ha dicho de distintas formas. Antes de la reforma de 2014, la ley decía, si la boleta tiene más de una marca y todos son de la coalición, por ejemplo, si la boleta tiene 3 marcas, entonces se van a ir los votos, en algunos estados decía, todos los votos se dan al partido de mayor votación. Pero eso se impugnó ante el tribunal y el tribunal dijo, eso es erróneo. No le podemos dar todos los votos al de mayor votación, porque pues es una norma inconstitucional, ¿no? Y ahí llegaron los asuntos hasta la corte, en fin, se discutió ese tema y se decía, no, pues ¿por qué dice eso la ley? Porque si hay 3 marcas, todas las marcas son para el partido de mayor votación. No sabemos cuál era la voluntad ciudadana. Entonces se decía, ahí no se puede decidir. Entonces lo que vamos a hacer es darle todos los votos al candidato. Y llegaron muchas impugnaciones sobre esos temas. Luego llegaron otras leyes y decían, pues si la boleta tiene 3 marcas, entonces el voto solamente es para el candidato. Le damos el voto al candidato y no le damos el voto a ningún partido, porque no sabemos por qué partido quiso votar esa ciudadana o ese ciudadano. Entonces, si tiene 3 marcas, nomás le damos el voto al candidato y no se lo damos a ningún partido. Así decía, por ejemplo, la ley de Morelos. Eso se impugnó también ante el tribunal, se dijo que era inconstitucional, en fin. Pero bueno, llegó la reforma de 2014 y en 2014 la ley cambió y la ley obligó, como era una ley general, ya hemos platicado eso, que aplica para todas las elecciones, la nueva ley dice, bueno, pues si la boleta tiene 3 marcas, los votos se distribuyen igualitariamente. Que no sabemos si en realidad esa era la voluntad de la ciudadana o ciudadano, pero así se tiene que hacer. Pues cuando llegan estas 11 boletas al Consejo Distrital, lo que hace el Consejo Distrital dice, le voy a dar 3 votos a Morena, 3 votos al PT y 3 votos al PES, por ejemplo. Entonces ya van 9 votos, 3 a cada uno en forma igualitaria. Me quedan 2 boletas con 3 marcas. La ley dice, la boleta número 10 se la voy a dar al partido que tuvo mayor votación de los 3. A ese le doy el voto número 10. Y el 11, pues ya no nos dice nada la ley. Pero por lógica, el voto número 11 se la voy a dar al partido que tenga mayor votación de los 2 que quedan. Por ejemplo, ¿qué sucedió en 2021? Morena fue el que tuvo mayor votación. Entonces la boleta número 10, el voto número 10 se lo doy a Morena. Y luego el número 11, pues ¿quién tuvo mayor votación? ¿PT o PES? Pues PT, entonces la boleta número 11 se la doy a PT. Pero esa distribución de esos votos ya se hace en el consejo distrital, no se hace en la casilla. En la casilla solo se llena el rubro
11 votos con 3 marcas. Entonces, coalición 1, 11 votos. O sea, hubo 11 personas que votaron por la coalición y marcaron las 3 marcas. Y ese problema también lo que sucede es que si ustedes marcan las 3, los 3 de la coalición, o los 4 de la coalición, o los 5, o los 2, muchas veces nomás van 2 partidos en la coalición. El problema es que no van a saber por qué votar. Nunca. Si ustedes marcan los 3 de la coalición, van a saber que votaron por ese candidato que aparece en esos 3 emblemas. Pero lo que nunca van a saber es si su voto quedó en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. Ya no van a saber por cuál de los 3 partidos votaron. Y a lo mejor querían votar por el partido 1 y resulta que su voto se lo dieron al partido 3 cuando distribuyeron esas boletas. Ese es el problema de marcar 3 recuadros. Porque muchas veces dice la ciudadana o el ciudadano, bueno, pues para que amar, voy a marcar los 3. Pues no. Al contrario, eso va a ser un error porque no vamos a saber dónde quedó nuestro voto. Por eso la boleta dice, marca el recuadro su preferencia ahí con rojo, solamente uno, para que quede claro que solamente estamos votando por un candidato y por un partido político. Así nuestro voto se va directo para ese candidato y directo para ese partido político. Si marcamos, insisto, los 3, ya no vamos a saber dónde quedó mi voto. Y ahora, no porque vaya en coalición, no puedo perder mi registro. Esto también cambió a partir de algunas reformas electorales. Cambió este diseño a partir del 2009. Ya no tenemos la figura esta que aparecía antes en las boletas del emblema de coalición. Acuérdense que solamente era un emblema de coalición. No aparecían los partidos en lo individual. Antes, si me registraba como coalición, aparecía el emblema de la coalición. Entonces yo marcaba en el emblema de la coalición y los partidos eran los que se distribuían los votos en convenios de coalición. Entonces, por ejemplo, antes yo marcaba la boleta de la coalición, el emblema de la coalición, y entonces mi voto tampoco sabía dónde quedaba. Los partidos en convenios decían, bueno, tu partido pequeño, te vamos a pasar todos los votos necesarios para que obtengas el 3%. Pues firmaban convenios de coalición los partidos y los partidos pequeños pues ya tenían ahí amarrado el 3% para no perder su registro. Entonces decían, vamos en coalición, perfecto, van a marcar, la ciudadanía va a marcar el emblema de la coalición, ya que contemos todos los votos de la coalición, yo te paso a ti, partido chico, un 3%, para que no pierdas tu registro. Pero eso llegó también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo, eso es inconstitucional, porque los partidos no se pueden estar distribuyendo los votos conforme a convenios. Porque, a ver, si yo era ciudadano y quería votar por uno de esos 3 partidos de la coalición, pues no lo podía hacer en lo individual. Tenía que marcar el emblema de la coalición y ya nunca iba a saber dónde quedó mi voto. Por eso, a partir de la reforma de 2007, se dijo no. Ahora todas las boletas se tienen que imprimir con los emblemas en lo individual. Vayan en coalición o no vayan en coalición, tienen que imprimirse los emblemas en lo individual para que la ciudadana y el ciudadano puedan seleccionar el partido de su preferencia. Entonces, lo que sucede ahora a partir de las elecciones de 2009 es que un partido político puede ir en coalición y perder su registro, como sucedió con el PES en el 2018 y como sucedió con el PES en el 2021, que iba en coalición, pero si no marca el PES y la gente marca otras opciones, pero no marca el PES, pues el PES pierde su registro. Aunque gane su candidato, fíjense, en el 2018, pues ganó el candidato del PES, que es el ahora presidente de México, pero el PES perdió su registro. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no votaron por el PES. Votaron por otros partidos de la coalición, pero no votaron por el PES. Y como la ciudadanía no votó por el PES, pues perdió su registro. Entonces eso también debe quedar muy claro. Ya nunca vamos a ver una boleta con un emblema de una coalición. Si todavía revisan boletas antes del 2007, van a encontrar ahí boletas
donde venía el emblema de la coalición y ya. No venían los tres partidos individuales, venía el emblema de la coalición y entonces yo marcaba el emblema de la coalición. El problema que tenía es que nunca iba a saber por qué partido de la coalición voté. A lo mejor yo quería votar por un partido grande, por ejemplo, y mi voto se lo dieron a un partido pequeño para que no perdiera su registro. En eso no estuvo de acuerdo la Corte y dijo, no, ahora a partir del 2007, todas las boletas se imprimen en lo individual, por eso esta boleta de 2021, pues vienen ahí todos los emblemas en lo individual. También ha aparecido en estos temas la figura de los seudónimos. También puede venir el nombre del candidato o el seudónimo del candidato, no su nombre, sino como le dice, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, un día es candidato una persona que la conocen mucho mejor con su seudónimo que con su nombre. Entonces tienen derecho también los candidaturas y los partidos políticos a que aparezca el nombre o el seudónimo de esa persona, su apodo, en la boleta y no su nombre, como sea mejor reconocido esa persona por la ciudadanía. Así puede aparecer el nombre o el apodo en la boleta. No necesariamente tiene que aparecer el nombre, puede aparecer el apodo que le dicen porque es muy reconocido, ¿no? Por ejemplo, el boxeador El Canelo, pues todo el mundo lo conoce como El Canelo. Y a lo mejor es mucho más conocido como El Canelo que como su nombre, ¿no? Entonces, por eso también cualquier candidatura puede aparecer su seudónimo y no exactamente su nombre. También otro tema que se ha revisado en las boletas es las candidaturas de candidatos no registrados. Vean que siempre se imprimen las boletas y van a encontrar emblemas de partidos con nombres de candidatas o candidatos. Y por ahí se van a encontrar también candidaturas independientes, con el emblema de la candidatura independiente y con el nombre del candidato o la candidata independiente. Pero además hay otro rubro, como lo vemos ahí en esta boleta del 2021, es el rubro de candidatos no registrados. Y entonces muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué está el rubro de candidaturas no registradas si sus votos no van a contar? ¿O sí van a contar? Y en el acta de escrutinio y cómputo hay un rubro que señala candidatos no registrados. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es que no es lo mismo votos nulos que candidato no registrado. No van en el mismo rubro, son rubros diferentes y vienen en el acta de escrutinio y cómputo. Un rubro dice candidatos no registrados y otro rubro dicen votos nulos. Voto nulo quiere decir que no sabemos por quién votó. Candidato no registrado quiere decir que votó por una candidatura que no está registrada. ¿Y por qué está esa figura si no van a contar sus votos? Bueno, esa figura está ahí porque, pues, conforme a la Constitución, nosotros tenemos derecho a ejercer nuestro voto el día de la jornada electoral. Tenemos nuestro derecho constitucional de emitir nuestro voto. Y entonces nosotros, si no estamos de acuerdo con ninguna de las candidaturas que están en la boleta, pero de todos modos queremos ejercer nuestro derecho a votar, pues entonces ponemos el nombre ahí en candidaturas no registradas por quien quisiéramos haber votado, ¿no? Que no está registrado, pero que por él quisimos votar. Entonces, una forma donde la legislación y la Constitución y el sistema electoral nos dice, bueno, pues puedes ejercer tu voto. Si no estás de acuerdo con ninguno de los registrados, pues asienta ahí por la persona o la candidatura que tú hubieses querido votar, pero que obviamente no se registró por ningún partido ni es una candidatura independiente. Es decir, es para evitar que se nos cancele nuestro derecho a votar. Tú tienes derecho a votar y entonces vas a votar por un candidato, vas a votar por un partido, vas a votar por una candidatura independiente y si no, de todos modos puedes ejercer tu voto y vas a votar por un candidato no registrado. Finalmente, pues el voto del no registrado no va a contar, pero ahí está el recuadro, ¿no? Sí, adelante, Jaime, buenos días.
Buenos días, maestro. Tengo una duda técnica. Tomando Sí, en consideración que pues se creó el espacio de candidato no registrado, pues más que nada para una manifestación libre de la voluntad, ¿no? En el supuesto de que exactamente. la persona que yo elija existe en la lista nominal, ¿no? Entendiéndose que si yo pongo un apodo o un nombre, no me lo van a contar como candidato no registrado, sería nulo, ¿no es así? Sí, perdón, si pones un apodo, un nombre, ¿en dónde? Es que me ha tocado una vez ver que participé en las elecciones como escrutador, que pongan en candidato no registrado o así, Mickey Mouse, una cuestión así, Ah, ya, va para nulidad, porque no está, o sea, es un apodo, no es alguien de la lista nominal, exactamente. es No, nulo. no va a contar, simplemente va a quedar ahí. Y mi otra duda técnica es, ok, ese espacio está para más para ¿cómo se llama? Manifestar el derecho libre del votante, ¿no? Sin embargo, Exacto, en un caso hipotético, hablo hipotético, ¿no? Porque yo considero que pues mejor hay que prever, ¿no? En caso de que así es. en un municipio que podría ser factible que pongan y gane un candidato no registrado, no tendría él acceso al puesto público aún por no estar registrado, o sea, por no estar en los mecanismos. Esa es mi duda. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias, Jaime, por tu participación, que es muy interesante. Fíjate, eso que señales es un caso que llegó ya hace muchos años. Hace como 15 o 16 años llegó ese caso que tú señalas al Tribunal Electoral. Por ahí del 2004 llegó un asunto en un municipio de Veracruz, Las Vigas, Veracruz, donde el que ganó fue el no registrado. Era un doctor, un médico muy conocido en ese municipio, donde ningún partido político lo quiso registrar. Pero el día de la elección, la mayoría de los que votaron y las que votaron, pues votaron por el doctor y pusieron su nombre en candidaturas no registradas y le ganó a todos los partidos. Entonces es un asunto que llegó, fíjense, hasta la sala superior del Tribunal Electoral. Y en esa integración, obviamente no es la actual integración, no sabemos las magistradas y los magistrados actuales qué podrían decir, porque no ha llegado un caso similar, pero cuando llegó en el 2004, en ese momento las magistradas y los magistrados tuvieron no una votación unánime, sino 4 magistrados dijeron que no se podían tomar en cuenta sus votos y 3 dijeron que sí. Los 3 que dijeron que sí fue porque dijeron, esta es la voluntad ciudadana y hay que hacerle caso a la voluntad ciudadana. Y si querían votar por el doctor, pues y ganó el doctor conforme a las boletas, pues el ganador es el doctor, ¿no? No me acuerdo bien de su nombre, pero era un médico y todos votaron por él. Sin embargo, los 4 magistrados que dijeron que no, y como son 7 magistrados, ganó la mayoría, es decir, ganaron los 4 que dijeron que no, dijeron que pues no podría ser el ganador porque no sabían si cumplía con todos los requisitos y lo más importante era que no sabían el tema de su financiamiento, de dónde sacó el dinero, no lo declaró, no tenía un recuento total, o sea, no tenía un financiamiento público, no tenía un privado. El problema fue el financiamiento. Decían, no puede ganar una persona que no sabemos cuánto se gastó, de dónde sacó ese dinero y que obviamente no lo reportó porque no se le realizó una fiscalización a esa persona. Pero fíjense lo interesante del asunto, quedó 4-3. Y en realidad ahí el tema fue el de fiscalización, porque dijeron, no, pues a lo mejor gastó mucho más dinero que los demás y por eso ganó. A lo mejor no, pero como no cumplió con las reglas de registro y de fiscalización, pues no podemos decir que él ganó porque no sería conforme a la ley y así quedó el asunto, ¿no? Bueno, pero ya, no sé, no ha llegado posteriormente otro asunto, pero yo pensé que ese asunto se iba a ganar por unanimidad, que iban a decir, como no cumplió con la regulación legal, pues no puede ser el ganador. Sin embargo, 3 magistrados dijeron que sí, porque era la voluntad ciudadana. 4 dijeron que no, y bueno, ganó la mayoría y ese médico doctor, pues ya no pudo ganar, ¿no? Ganó el que conforme a los votos lo favorecieron y el candidato no registrado pues no se le dio el triunfo, pero les ganó. La realidad es que en la boleta estaba su nombre y les ganó a todos los demás. El problema fue el financiamiento sobre todo y los requisitos para registrarse en una candidatura. Gracias, Jaime. Sí, adelante, Sujei. Buenas tardes ya. Casi Hola, pues. ¿qué tal?
Casi buenas tardes a todos y a todas. El caso que menciona es interesante y yo creo que por el tiempo, menciona que fue en 2004. Por ahí sí, más o menos. Yo creo y considero que si llegara ahorita un caso particular así a la sala, yo creo que ahora sí se cumpliría lo de la unanimidad en cuestión de votos hacia decir que no puede ser o tomar posesión del cargo por cuestiones de elegibilidad y requisitos y sobre todo el tema de la fiscalización. Ahora, también creo que más allá de este pequeño apartado de la boleta, que todavía no nos queda como muy claro para qué sirve y para qué no, y si sería mejor quitarlo o dejarlo, creo que no debería darse pie a permitir que personas que son nombradas en este espacio puedan llegar a los cargos, porque en un futuro podría prestarse a malas prácticas por parte de los partidos políticos o cualquier persona interesada en ejercer un cargo público, comenzar a hacer prácticas de comprar votos y cuestiones que pues hasta ahorita se han tratado de regular y que creo que han pues no desaparecido, pero sí como que se han limitado en muchas situaciones, y considero que esta parte de los candidatos no registrados es interesante porque hay personas que tal vez sí lo ocupan, ¿no? Como para manifestar de es que mejor esta persona porque es, no sé, tiene más trayectoria, es honesta, la conozco y pienso que podría hacer un buen desempeño en el cargo, pero sí considero que no debería en su momento, si llegara un caso nuevamente, darse pie a permitir que esta persona o la persona que fuera se quedara con el cargo, porque sí considero que puede prestarse para que en un futuro existan estos problemas, ¿no? Y sobre todo el tema de la fiscalización, que hasta ahorita se ha como robustecido mucho y el Instituto Nacional Electoral como que ha fijado buen parámetro para esta situación, y que de repente otra vez se vuelva a desestabilizar, pues creo que va a ser una contra en lugar de un pro. Sí, exactamente, Sujei, yo coincido contigo, realmente, pues todos tienen que participar con iguales condiciones para que no se afecte sobre todo la legalidad, la transparencia y la certeza en un proceso electoral. No es posible que ganara una candidatura donde no sabemos sobre todo de dónde obtuvo su financiamiento, si fue público, si fue privado, y para que no se afecte sobre todo el principio de equidad en la contienda. Por eso está la figura del financiamiento público, para eso está la figura del financiamiento privado, para eso está el tema de fiscalización. Entonces, imagínense permitir que una candidatura gane sin saber exactamente dónde obtuvo su financiamiento y cuánto fue su financiamiento, pues sería ir en contra de toda la legislación, ¿no? Y todas las reglas que tenemos, y fácilmente se podría afectar ahí el principio de equidad en la contienda. Por eso les digo, ese asunto me llamó mucho la atención, porque sí, hubo algunos votos donde votaban a favor de esa candidatura, ¿no? De candidatos no registrados. Pero fíjense, ha pasado mucho tiempo y seguimos ahí con el rubro, candidaturas no registradas, para que cualquier ciudadano o ciudadano manifieste ahí su voluntad, y si no está de acuerdo con ninguno de los que están ahí registrados oficialmente, pues marque ahí el nombre de quién podría ser un candidato no registrado. Ahora, son precedentes, por ejemplo, que también revisan los partidos políticos. Porque, por ejemplo, ese doctor que les platico, pues a lo mejor ganó y le dijo el tribunal, pues es que no cumpliste con las reglas, no estás registrado, no puedes ser el triunfador, pero si se registra, obviamente, a la siguiente elección, ahora sí lo van a querer registrar los partidos, porque ya vieron que sí gana una elección. Que no me acuerdo si en ese caso volvió a competir en la elección que sigue y ya la ganó, porque parece que no lo querían registrar los partidos porque dijeron, no, es que no va a ganar la elección, y se llevaron una sorpresa a los partidos cuando vieron que ese candidato no registrado ganó la elección. Entonces eso muchas veces sirve para que los partidos digan, no, pues entonces a la que sigue, pues sí lo registramos, porque ya vemos que sí puede ganar una elección. Gracias, gracias, Sujei. Adelante, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Nada más para recordar que creo que el caso de esa situación del doctor es allá en San Luis Potosí, el doctor Salvador Martínez Nava. También, pues se da el caso de que también en San Luis Potosí, pues fue elegido por el sobrenombre más que nada,
el ya fallecido, recientemente fallecido, el Mijis, el diputado federal y después diputado local. Y pues abonando a lo que dice la compañera Sugey, pues también en esta época de las redes sociales, pues un influencer puede estar en esa situación de que puede obtener más votos que los candidatos no registrados. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias, Eduardo. Esos casos también de San Luis Potosí son muy interesantes, donde les digo, el sobrenombre ya lo autorizó en una tesis, el tribunal ha señalado, podemos poner el sobrenombre de esa persona si es que es más reconocido por su sobrenombre que por su propio nombre, pues puede ir ahí en la boleta el sobrenombre. Luego hubo un caso también muy interesante ya hace muchos años en la elección de Fox, cuando Fox era candidato, le solicitó al IFE en ese tiempo la fotografía, que salga su fotografía en el emblema, además del emblema, su fotografía. Y vean, es un tema que pues se ha seguido analizando, pero dicen que es muy costoso, pero realmente pues en algún momento valdría la pena que también identificaran con su fotografía a las personas, a las candidaturas. Sin embargo, ahí a Fox le dijeron, es que sabes que no puede ir tu fotografía si no va la de los demás, porque se afecta la equidad en la contienda y ya se imprimieron las boletas y es un tema muy costoso, pero Fox lo pidió cuando fue candidato a la presidencia y dijo, quiero que salga mi fotografía porque es una forma donde me puede identificar más personas, ¿no? Y vean que sí, realmente si queremos darle un acceso a la ciudadanía de que conozca más las candidaturas, pues valdría la pena poner la fotografía. El tema es, pues, que es costoso. En fin, yo no sé si lleguemos al voto electrónico próximamente y por ahí pudiera aparecer el emblema, el nombre y la fotografía de la persona, quizá. Sería muy bueno porque muchas personas también lo identifican viéndolo, ¿no? A lo mejor leen su nombre y dicen, pues creo que sí es, creo que no es, pero ya viendo ahí la fotografía de la persona, pues también podría ser una forma en que se puede identificar mucho mejor a las candidaturas. No lo hemos tenido, pero sí lo han solicitado ese tipo de temas, ¿no? Donde algunas candidaturas han solicitado la fotografía, su fotografía dentro de la boleta, pero bueno, las autoridades administrativas han señalado que es muy caro ese sistema y que pues no están en posibilidades de imprimir así las boletas y pues estamos, les digo, lo de Fox fue en el 2000, estamos en el 2022 y todavía no encontramos boletas que se impriman ahí con las fotografías, pero vean todo lo que se tiene que revisar de una boleta y pues todo esto lo tienen que tener en primer lugar muy claro los escrutadores y las escrutadoras. De ahí que inician ahí muchas veces los errores y esto provoca también muchas veces el tema de recuento de votos. Luego esto también los dejo ahí nada más para información, pero pocas veces revisamos atrás de la boleta. Nosotros pensamos que votamos por el de adelante y ya, diputado federal tal, del partido tal, o diputada federal tal, del partido tal. Y atrás, también estamos votando por los de atrás, por los de RP. Nuestro voto va a contar por cualquiera de los que están en la lista de atrás de RP. Entre más tengamos votos para un partido, ese partido más va a meter candidaturas de RP. Y muy pocas veces volteamos la boleta y revisamos quiénes están compitiendo por RP, sobre todo los primeros en la lista de RP, son los que más posibilidades tienen en un momento dado de llegar también a el acceso, ¿no? Como diputado o diputada de representación proporcional. Entonces no estamos votando por una candidatura, estamos votando por una candidatura de mayoría relativa y también por candidaturas de representación proporcional. Entre más votos tenga el partido, más personas van a entrar de representación proporcional. Sí, adelante, Sujei. Sí, esta parte se me hace muy interesante porque la verdad es que ni siquiera, o sea, yo en lo personal no sabía que la parte de atrás de la boleta contenía las listas de RP e inclusive se me hace un dato muy interesante y que yo creo que, bueno, desde pues, a partir de ahorita que ya lo conozco, darle difusión porque muchas veces la misma ciudadanía se expresa, ¿no? Y dice cuando hablan de un diputado que está ahí en el Congreso por
representación proporcional, siempre el dato o el comentario que hacen es que yo no voté por él, yo ni siquiera le di mi voto a esa persona, o sea, y de repente pues no sabemos este dato que creo que sí es importante conocerlo y pues no sé, de alguna forma, perdón, darle la difusión necesaria, porque sí, bueno, en lo personal yo que escucho mucho ese comentario es que yo no voté por él, es que sí votaste por él, ¿no? Y tuviste la oportunidad de ver quién podía, porque también hay que tener claro que estas listas, pues, el mismo tribunal como que o sea, como que las personas van ingresando de acuerdo al orden y también pues de acuerdo a temas de paridad de género también, ¿no? Pero más allá de eso, el saber que sí nos están dando la lista, porque muchas veces a mí me quedaba esa incógnita de, bueno, pero nosotros en qué momento vemos la lista. Y sin saber, pues la lista nos las dan el mismo día de la elección y pues nunca le prestamos atención. Exactamente, Shuhei, muchas gracias por tu comentario. Y sí, siempre no perdemos nada en darle una vueltita a la boleta y ahí detenernos un poco y leer, a ver, pues este partido es el que me gusta, pero vamos viendo quiénes están en la lista atrás. Obviamente no entran todos los de la lista, por lo general, entre más votos tenga el partido van a entrar los primeros de la lista, pero del 1 al 5, pues tienen muchas posibilidades de entrar, entonces por lo menos darle una vueltita ahí a la lista y ver quiénes son los primeros que encabezan la lista o las primeras, pues para saber también por quién estamos votando de representación proporcional, porque no son pocos, fíjense, la Cámara de Diputadas y Diputados se integra con 500 diputadas y diputados, y 200 son de RP. Entonces no son pocos los que están en la lista de atrás. Con la lista de atrás van a incorporarse 200 diputadas y diputados, casi la mitad, ¿no? Bueno, prácticamente un 40% de los que entran a la Cámara son los que están atrás en representación proporcional. Entonces sí vale la pena darle una vueltita tanto a diputaciones como en senadurías también. En el Senado de la República también tenemos la figura de senadurías por representación proporcional. Hay una sola lista nacional y todos los partidos registran también para el Senado de la República una lista no atrás de sus candidatos de representación proporcional. Entonces, cuando votemos en el 2024 por la senaduría, también valdría la pena darle la vuelta a la boleta a ver qué candidatos de RP está registrando cada uno de los partidos políticos, sobre todo, como les decía, en los primeros lugares de la lista. Después, acuérdense, cuando se integra la casilla, pues a partir de las reformas que tuvimos en la ley, pues ahora tenemos la famosa, esta figura de elecciones concurrentes, también muy importante, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son de que, pues la mayoría de las entidades federativas, acuérdense que ellos lo deciden conforme a sus reformas legales, o sea, los congresos de los estados deciden si tienen elecciones concurrentes o no, es decir, si tienen elecciones junto con la federal o no. Eso lo decide cada entidad federativa, ¿no? Reformando su constitución local o no. Pues fíjense que la mayoría de las entidades federativas en el país han decidido tener elecciones al mismo tiempo que las federales. Por eso en el 2021 nos encontramos con la sorpresa de que en las 32 entidades federativas tuvieron elecciones porque la mayoría de los estados reformaron sus leyes y dijeron, pues nos vamos junto con la federal. ¿Cuáles son las ventajas? Que se va a instalar una sola casilla. Antes, cuando había federal y local el mismo año, pues había la casilla federal y la casilla local. Entonces era mucho más complejo todo el procedimiento, porque nosotros llegábamos como ciudadanas o ciudadanos y primero entrábamos a la casilla local y luego entrábamos a la casilla federal. Emitían nuestros votos federales, senadurías, diputaciones y presidencia, y luego emitíamos nuestros votos locales, gobernaturas, ayuntamientos y diputaciones locales. Se reforma la ley y se dice, no, ya va no solamente una casilla. Pero está bien o está mal tener solamente una casilla y que en esa casilla se reciban todos los votos. Ahora, ¿qué dijo la ley, no? Las legisladoras y los legisladores cuando reformaron la ley, ¿qué dijeron? Pues vamos a agregarle 2 funcionarias o funcionarios. Antes era presidente, secretario, 2 escrutadores.
Ahora es presidente, 2 secretarios o secretarias, obviamente, y 3 escrutadores. Fíjense, hay quienes dicen, no, es que no van a poder los funcionarios recibir boletas locales y boletas federales al mismo tiempo. Si antes se confundían y había errores en las actas de escrutinio y cómputo, ahora va a haber más, porque ahora tienen que contar votos federales y tienen que contar votos locales. Imagínense, en el 2024 podría ser que en una casilla de elecciones concurrentes tengan que revisar los votos de presidencia, de senadurías, de diputaciones, de gubernatura, de ayuntamientos y diputaciones. 6 elecciones. Las mismas funcionarias y funcionarios. Pero fíjense, antes de la reforma, ya en Colima implementaron esta figura. El primer estado que dijo voy a tener elecciones en una sola casilla fue Colima, antes de la reforma. Y los resultados en Colima, fíjense, uno decía, bueno, pues ¿qué pasó? En Colima fue donde menos se equivocaron en el llenado de actas. Justo donde había una casilla única para todas las elecciones, es donde menos se equivocaron. Y donde había 2 casillas y más funcionarios, o sea, funcionarios para una casilla y funcionarios para la otra casilla, ahí se equivocaron más. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué se equivocan más donde hay 2 casillas que donde hay una sola casilla? Si los que tienen una sola casilla tienen el doble de trabajo. ¿Saben por qué se equivocaron menos en Colima, donde era solamente una casilla, frente a los lugares donde eran 2? Pues porque en Colima, tanto el INE como en ese tiempo IFE como el Instituto Estatal Electoral, pues ¿por qué se les facilitó y hubo menos errores? Porque en vez de buscar 14 funcionarias y funcionarios, solamente necesitaban 7, porque en vez de tener 2 casillas tenían una. Entonces, en vez de ser 14, eran 7. ¿Cuál era la ventaja? Que escogieron a los 7 que tenían mayor índice de escolaridad. Entonces, eran menos errores. No es lo mismo escoger a 14 que escoger a 7. Si escojo a 7, pues escojo a 7 que tengan un grado más alto en la escuela. Y entonces, si tienen un grado más alto de escolaridad, van a cometer menos errores. Y así sucedió. Entonces, en base a la experiencia de Colima, luego viene la elección, viene la reforma y se dice, pues va a haber elecciones concurrentes en todos los estados del país. Y en la Ciudad de México también. Pero eso lo tiene que decidir cada estado, si quieren tener elecciones el mismo año o no. ¿Y qué creen? Todos los estados han estado reformando sus legislaciones para tener elecciones en el mismo año. ¿Cuál es el problema? El problema aquí muy importante es que pues se le juntó la chamba al INE, porque el INE, conforme a la reforma, ya es una autoridad nacional, como ya lo hemos visto, y entonces ahora el INE el mismo año tiene que organizar todas las elecciones concurrentes. Y luego imagínense, antes teníamos elecciones, más o menos los estados se dividían pues en los 3 años. Un año teníamos como 10 estados, otro año otros 10 estados y otro año otros 10 estados. Y entonces piensen en el INE y en la fiscalización. Antes el INE pues decía, bueno, me voy a echar la fiscalización de estos 3 estados este año, de estos 10 estados este año. El año que entra de otros 10 y el año que entra de otros 10. Entonces, a lo mejor sí me da tiempo de hacer toda la fiscalización. Pero ¿qué pasó el año pasado, 2021? Tuvo que hacer la fiscalización de elecciones en las 32 entidades federativas. El mismo año. Y luego, ¿qué pasa con el Tribunal Electoral Federal? En vez de que le lleguen impugnaciones de 10 estados un año, de 10 estados otro año y de 10 estados otro año, en el 2021 le llegaron impugnaciones de las 32 entidades federativas al mismo tiempo y que tenía que resolver en ese año. Entonces ahí están los problemas. Sí tenemos elecciones concurrentes, vamos a ir a votar solamente una vez, en una sola casilla, no vamos a tener elecciones todos los años aquí en mi estado, por ejemplo. Pero si son concurrentes y si son al mismo tiempo, el trabajo para las autoridades, sobre todo nacionales, como son el INE y el Tribunal Electoral, es muy fuerte porque se les juntan todas las elecciones de todo el país. Y no estamos hablando de un país donde son
3 o 4 entidades federativas o de un país donde la lista nominal son 5 millones. No estamos hablando de un país con una lista nominal de 90 millones y con un país con 32 entidades federativas, donde la ley dice que el INE tiene que realizar toda la fiscalización y la ley dice que el Tribunal Electoral tiene que resolver todas las impugnaciones ese mismo año, por lo general, en las 32 entidades federativas. Entonces, como vemos, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero lo que sí hemos visto en este tema del recuento es que cada vez sí hay menos errores en las actas. Las casillas únicas sí han mejorado el llenado de las actas de escrutinio y cómputo sin errores. Porque les digo, ya no son 14 funcionarios, ahora nada más necesitamos a 5, por ejemplo, presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores. Ahí van 6 más a los suplentes, pero ya no necesitamos tantos funcionarios. Entonces, como no necesitamos tantos funcionarios porque es una casilla única, pues ya no tenemos ese problema tan complejo que teníamos antes, ¿no? En donde había que capacitar al doble de funcionarios y funcionarios, entonces era más difícil y había más errores en las actas de escrutinio y cómputo. Ahora se tiene que capacitar a la mitad, porque es casilla única, y entonces se cometen menos errores. Pero ojo, cualquier error que tenga el acta de escrutinio y cómputo, en automático esto puede provocar acudir no a el tribunal a que nos realice el recuento de votos. Aquí esto seguramente ya también lo vieron, ya lo platicamos, ¿no? Algunos causales de nulidad de votación recibida en casilla, cómo ha cambiado. Luego aquí el procedimiento también se los dejo en estas láminas. De la casilla se instala, se empieza la recepción de la votación. Acuérdense que puede ser después de las 8 la recepción de la votación, pero no puede ser antes de las 8. Es muy clara la ley, dice, tienes que recibir la votación después de las 8, una vez instalada la casilla. Entonces puede ser 8:05, 8:10, 8:15. La ley no dice la recepción de la votación inicia a las 8. Una vez instalada la casilla, inicia la recepción. Lo que no puede iniciar es antes de las 8. Y la instalación es 7:30 y luego viene todo el procedimiento hasta las 18 horas. Cuando son las 18 horas, hay por ahí algunas excepciones. Podemos cerrar la votación antes de las 18 horas cuando ya votaron todos o después de las 18 horas si hay personas en la fila. Ya que votaron todos los que están en la fila, ya pasaron las 18 horas, entonces sí viene la figura, esta que les platicaba, del escrutinio incómodo. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado porque si hay errores, necesariamente esto va a aplicar y va a iniciar el recuento de voto. Hay que ver cuántos electores votaron conforme a la casilla, cuántos votos fueron emitidos, cuántos votos fueron nulos y cuántas boletas sobrantes, ¿no? Es muy importante en el cómputo de votos y en el cómputo de votos deben de coincidir estos 3 rubros. Y aquí viene el problema. El Tribunal Electoral, tanto en el 2006 como en el 2012, dijo, si coinciden estos 3 rubros, no abrimos el paquete. Si no coinciden, vamos a tener que abrir el paquete. No crean que todos los rubros del acta, sino los fundamentales. Por ejemplo, boletas sobrantes no es un rubro fundamental en el acta. Si está mal, no importa, no vamos a abrir el paquete, dice el tribunal. Vamos a abrir el paquete cuando estos 3 no coincidan. Ahí necesariamente se tiene que abrir el paquete. ¿Cuáles son los 3 rubros? Primero, personas que votaron conforme a la lista nominal. Ojo, ¿quiénes son los que votan conforme a la lista nominal? Los que están en la lista nominal, como ya vimos, pero también, como ya vimos, los que tienen sentencia del tribunal a su favor y no están en la lista nominal o no tienen credencial. Es una excepción, pero los tenemos que agregar. Los que están en la lista nominal, 2. Los que tienen sentencia del tribunal electoral favorable para que puedan votar y que el presidente obviamente tiene esa lista y ya sabe el presidente que van a llegar 5 personas a votar con sentencia del tribunal. Esos también van a votar. Y los representantes de los partidos. Acuérdense que la ley nos dice que el representante de un partido político no necesariamente tiene que pertenecer a esa sección. Entonces el representante del partido puede haber varios, todos o algunos, que no estén en la lista nominal, pero los vamos a sumar. Entonces, como ya les dije, imagínense, conforme a la lista nominal votaron 100,
más 5 con sentencias, por ejemplo, más 10 representantes, tenemos 115 votos en el rubro, personas que votaron conforme a la lista nominal. Pues de esos 115 votos deben de coincidir con boletas sacadas de la urna. ¿Cuáles son las boletas sacadas de la urna? Pues los votos, ¿no? Representa la cantidad de boletas que fueron depositadas en la urna y que al momento del cómputo se sacaron, ¿no? En presencia de los funcionarios y los representantes. Son el total de boletas que tiene que coincidir con personas, ¿no? Que votaron conforme a la lista nominal. Pero yo les pregunto, imagínense que una persona le dieron su boleta y dijo, no, pues me la llevo de recuerdo a mi casa. Una, dos o tres. Ya no van a coincidir las personas que votaron conforme a la lista nominal con boletas sacadas de la urna, solamente si una o dos personas se llevan la boleta a su casa. Ya con eso, ya no va a coincidir. Entonces, eso en un momento dado que se tuviera que abrir el paquete. Y el tercer rubro que tiene que coincidir, entonces tenemos que tener, por ejemplo, 115 personas que votaron conforme a la lista nominal, 115 boletas sacadas de la urna. Y luego debe de coincidir la suma de todos los resultados de los partidos, deben de ser 115. Es decir, cuando sumemos los votos del PRI, del PAN, del Verde, tal, más los votos de una coalición 1, coalición 2, todos esos votos deben de coincidir con las 115 boletas. La suma de todos esos votos debe ser también, por ejemplo, de 115. ¿Cuál es el error que se comete muchas veces en el acta, escrutinio y cómputo? Que suman los votos de todos los partidos, pero le restan los nulos a los resultados de la votación. ¿Y por qué le restan los nulos? No, los nulos también son votos, también son boletas y también se tienen que contar. Así como los votos de los candidatos no registrados, también se tienen que contar en esos resultados de la votación. O sea, también tiene que decir 115 de todos los votos válidos, más los votos nulos, más los votos de candidatos no registrados, tiene que ser 115 para que coincidan los tres rubros. Nos hemos encontrado muchas veces con actas de escrutinio y cómputo donde pues, los nulos los restan, dicen, no, estos no cuentan para la suma de los votos. Entonces ya están mal estos tres rubros y hay que abrir el paquete. O luego los de los candidatos registrados dicen, no, estos no los podemos sumar, porque son de candidatos no registrados, sí se suman en la casilla, todos se suman. Ya después, en el Consejo Distrital dirán, estos son votos nulos, no cuentan al cómputo distrital. Estos son votos de candidatos no registrados, no cuentan al cómputo distrital, pero eso ya es en el Consejo Distrital. En la casilla se suman todos los votos, a partido, a coaliciones, votos nulos y votos de candidatos no, se suman todos y tienen que dar el 115 de boletas sacadas de la urna y tienen que dar el 115 de personas que votaron conforme a la lista nominal, los que tenían sentencia y los representantes de los partidos. Es decir, tenemos que tener 115, 115, 115. Si no tenemos eso, se va a tener que abrir el paquete a partir del 2006. Antes no. Antes decía el tribunal, a ver, si tenemos personas que votaron conforme a la lista nominal 100 y boletas sacadas de la urna 98, pues nos faltan 2. No, decía el tribunal. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar en esa casilla? Pues 10 votos. Ah, entonces esos 2 no son determinantes, entonces no abrimos el paquete, porque siguen ganando por 8 votos el primer lugar y no se abrían los paquetes. Pero como los que le expliqué en la elección presidencial, para darle, de 2006, para darle transparencia y certeza y legalidad al proceso, cambió el criterio del tribunal y dijo todas aquellas actas de escrutinio y cómputo en la elección presidencial que tengan errores, aunque sea de un voto, y ese voto no sea determinante, de todos modos, si lo solicita el partido político, vamos a abrir el paquete. Es decir, si tenemos 115, 115 y 114, por lo que ustedes quieran, hay un error y entonces se tuvo que abrir el paquete a partir del 2006 y estos criterios luego se incorporaron en el 2007 a la ley y a partir del 2007 ya en la ley se establece el recuento de votos y se dice
que si hay variación entre estos tres rubros, habrá que abrir necesariamente el paquete. Es decir, todo lo que dijo la Sala Superior en el 2006 en su sentencia, se plasmó posteriormente en la Ley General, ¿no?, de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Se plasmó en la ley y ya la figura del recuento es una figura que está directamente ahí en la Ley General de Medios de Impugnación. Al estar en la Ley General de Medios de Impugnación, pues establece obviamente que los partidos políticos pueden impugnar el recuento de votos. Ahora, ojo, el recuento de votos tiene 3 etapas. Primero se cuentan los votos en la casilla. Después, si no estamos de acuerdo con eso, como ya vimos, nos vamos al Consejo Distrital del INE y le solicitamos un recuento de votos, que nos abran los paquetes en el INE. No los abren. Se vuelve a contar, se vuelve a levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo de la votación en ese distrito. Una nueva acta. Nuevos resultados. Y esto no se les pase. La ley nos dice, si ya te abrieron y te contaron los votos nuevamente en el Consejo Distrital, ya no puedes ir al tribunal a solicitar el recuento de votos, porque ya te los abrieron en el INE, ya te contaron todo en el INE, ya te emitieron una nueva acta de escrutinio y cómputo en el INE. Pero ¿qué sucedió? Que los partidos empezaron a ir al tribunal y le dijeron al tribunal, es que me contaron mal los votos también en el INE. ¿Cómo? Sí, mal en la casilla. Bueno, también mal en el INE. O en el INE no me quisieron abrir el paquete. O en el INE me dijeron que estos 5 boletos eran válidas, como dijeron los escrutadores, y yo digo que son nulos. O los escrutadores dijeron que eran nulos, y en el INE me volvieron a decir que son nulos, y yo digo que son válidos. Entonces así llegaron los partidos al tribunal, y entonces el tribunal pues también empezó a abrir paquetes. Y luego se incorporó esto en la ley, y ya se dice, pues si te abrieron mal los paquetes y contaron mal, ya puedes también impugnar el acta, la nueva acta que se levantó en el Consejo Distrital, la puedes impugnar ante el tribunal. Entonces tenemos 2 figuras, recuento administrativo, que es el que me hacen en el instituto, en el INE, o si es una elección local, en el Instituto Estatal Electoral. Y luego tenemos recuento jurisdiccional. También en el tribunal puedo ir y decirle que me abra el paquete y que quiero revisar todos y estos votos. Porque lo que ha sucedido muchas veces también es que, pues de repente el instituto dice, no, aquí no procede el recuento y no me abren los paquetes. Por lo que ustedes quieran, por cualquier tema, nos pueden decir, no, aquí no se van a abrir estos paquetes porque no se actualiza la figura de recuento de votos. Como sucedió el año pasado en la elección de la gobernatura de Campeche, pues no se abrieron los paquetes hasta que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, ordenó la apertura de todos y cada uno de los paquetes de la elección de Campeche. Y entonces el año pasado, pues personal del Tribunal Electoral acudió a Campeche. A mí me tocó, ¿no? También tuve la suerte ahí de acudir a Campeche a realizar el recuento y se hizo un recuento jurisdiccional por parte de la Sala Superior. En la Sala Superior, en ese tema de Campeche, pues mandó a personal de la Sala Regional Especializada, de la Sala Regional Jalapa y algunas otras personas del Tribunal Electoral. Acudimos a hacer un recuento total de todos los votos, de todos los paquetes, de todas las casillas en Campeche. Entonces, fíjense, se volvieron a contar todos los votos en Campeche y más o menos se obtuvieron los mismos resultados, pero hay un recuento jurisdiccional. Insisto, ya sea estatal o ya sea federal, los tribunales, tanto en las entidades federativas como también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puede ordenar nuevamente una reapertura de paquetes o un recuento de votos de una o varias casillas. Lo mismo sucedió en la elección de Puebla hace algunos años, por ahí creo que 2018, 17, 18, 19, no me acuerdo exactamente, también se solicitó un recuento de votos de todas las votos en la elección de la gobernatura de Puebla por parte del Tribunal Electoral. Entonces son 3 etapas, se cuentan los votos en la casilla, hay recuento administrativo y también hay recuento por parte de los tribunales electorales. Pero en esencia, para solicitar un recuento, les digo, tiene que haber inconsistencia en estos 3 rubros que las sentencias del Tribunal Electoral lo han llamado como los rubros fundamentales. Si hay inconsistencia en estos 3 rubros, esto implica en un momento dado
levantar un nuevo acta. Y vean, aquí viene el rubro. Esto es comúnmente en este de en medio, es donde muchas veces tenemos errores, porque se suman los votos de los partidos políticos, como ven aquí, en medio, en la parte del medio del acta, suman los votos de los partidos políticos, luego suman los votos de las coaliciones. Tuvimos, por ejemplo, aquí 4 boletas con 2 marcas, luego aquí 0 boletas con 3 marcas, 2 boletas, así, ¿no? Se suman los votos de las coaliciones, pero cuando vienen votos nulos y votos de no registrados, muchas veces o no los suman o los restan. Y uno dice, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué los restaste? Es que son nulos, ¿no? Pero también es votación emitida. Se tienen que sumar. Votos de candidatos no registrados también se tienen que sumar, pero esos no cuentan, sí, pero en la casilla sí cuenta, como votación emitida. Ya después en el Consejo Distrital, esos votos no los van a sumar al cómputo distrital, ni los nulos, ni los de candidatos no registrados. Y los votos que tienen 3 marcas los van a dividir entre los partidos de la coalición, como ya vimos. Pero una cosa es que los votos no sumen al cómputo distrital, los nulos, y otra cosa es que no los sumemos aquí en votación emitida. Votos nulos es votación emitida. Y votos a candidatos no registrados también es votación emitida. Ahí empiezan muchas veces los errores y entonces pues viene la figura del recuento en el instituto o viene la figura del recuento posteriormente en el tribunal. Vean, parece sencillo, pero de verdad no es nada sencillo levantar un acta de escrutinio y cómputo con todos estos rubros, con todos estos datos, nombre de los funcionarios y funcionarias, nombre de los representantes de los partidos, firma de todos, y si nos equivocamos por ahí en cualquier cosa, pues no lo podemos borrar. Y luego, fíjense, este es un original y de este original tienen que salir todas las copias. Imagínense si yo soy el partido de último registro, pues me van a dar una copia al carbón, va a ser la 12, la 13, la 14, ¿va a ser legible o no? Si se desprenden de un original en algunas partes, pues ya son 5 copias y luego otro original, etcétera. No sé cómo está el procedimiento en cada entidad federativa, pero bueno, si me dan mi copia ilegible, que sucede muchas veces, lo que voy a tener que hacer es solicitarle al Consejo Distrital una copia certificada del original, posteriormente a la jornada electoral, para tener una copia legible, porque sí, muchas veces nos encontramos en el expediente que nos impugnan un acta de escrutinio y cómputo ilegible, ¿no? Entonces, si es ilegible, ¿cómo vamos a saber? Pues hay que solicitarle al instituto una copia certificada del original, porque por más que tengamos 20 lupas de lo más potente, muchas veces es ilegible el acta y necesitamos el original. Pero bueno, ahí está lo que sucede cuando se aplica esta figura, ¿no? Entonces ya bueno, se envían los paquetes al Consejo Distrital, como ya vimos, y vienen ahí los resultados preliminares, los conteos rápidos, y después viene pues el conteo, como dice aquí, se sesionará a las 8 horas del miércoles siguiente de la jornada electoral. El miércoles siguiente de la jornada electoral, entonces vamos a tener los cómputos distritales, los que ya se hacen en el Consejo Distrital. Si tenemos 3 elecciones, pues empezamos con la presidencia, diputaciones y senadurías. Si es como el 2021, nada más vamos a tener diputaciones y ahí es donde los partidos levantan la mano ahí en el Consejo Distrital y dicen, yo solicito que me abran este paquete porque tiene errores el acta. Y hay que abrir el paquete en frente de todos los partidos. No se puede abrir un paquete si no se citan a los partidos. Deben estar presentes los representantes de los partidos con la apertura de paquetes. Va a ser un funcionario del Consejo Distrital, un consejero, una consejera o un auxiliar el encargado de abrir el paquete, pero debe ser frente a los representantes de los partidos. Y la nueva acta que se levante la tienen que firmar los representantes de los partidos. Si acuden o no, ese ya es problema de los partidos. Pero se les tiene que citar a todos y cada uno de los partidos. Deben de estar presentes en la apertura de uno o de varios paquetes, ¿no? Bueno, les dije, en la elección presidencial cambió el criterio y ahora vamos a abrir todos los paquetes que tengan error. Aunque sea de un voto, se van a abrir. Y después en el 2007, y luego con la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya se creó la figura del recuento de votos, ya de plano en la ley, no es por un criterio del tribunal.
sino ya como ven aquí, la ley nos dice claramente, se deberá realizar un nuevo escrutinio y cómputo, es decir, un recuento de votos cuando se presenten estos 5 supuestos. Ya está muy claro eso en la ley. Yo sí soy representante de un partido, le digo, mira, le digo al Consejo Distrital, mira, aquí está el supuesto que se está presentando para que me abras el paquete. Son 5 los que marca la ley. Primero, lo que ya vimos, ¿no? Los resultados de las actas no coinciden o se detectan alteraciones evidentes. ¿Cuáles son alteraciones evidentes? Esto lo definió el Tribunal Electoral en el 2006. Alteraciones evidentes es error de un voto, nada más. Si el acta de escrutinio y cómputo tiene error de un voto en los rubros fundamentales que ya vimos, eso se entiende por error evidente. Y entonces aplica la apertura del paquete y el recuento nuevamente. Otro supuesto, cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de casilla ni estuviera con el presidente. Si no hay acta original, se abre el paquete y se vuelve a contar todo. Y no puede negarse la autoridad administrativa. Si se niega la autoridad administrativa, nos vamos al tribunal. Si es elección local, al tribunal local. Si es elección federal, al tribunal federal. Si se niega el tribunal local, entonces nos vamos al tribunal federal. Pero de que se abre el paquete, se abre, ¿no? Tercer supuesto, existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas. Es lo mismo, si hay errores evidentes, ¿por qué dice la ley evidentes? Porque tiene que ser en los 3 rubros fundamentales. Si hay errores en boletas sobrantes, no es un error evidente, porque boletas sobrantes no son los 3 rubros fundamentales. Pero si hay un error en lista nominal, en votación emitida o en boletas sacadas de la urna, es un error evidente y entonces recuento en automático. Cuarto supuesto, el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos o las candidatas que quedan en primero y segundo lugar. O sea, si hay más votos nulos que el primero y segundo lugar, también en automático hay que abrir el paquete. A lo mejor en esa casilla, pues la diferencia entre primero y segundo lugar es de 20 votos. Está bien, 20 votos. Pero nulos 30. Si tenemos más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo lugar, también en automático se va a tener que abrir el paquete y volver a contar todo. O la última, ¿no? Que también es rara, pero se puede dar y ya se ha dado. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Pues ya no suena así como no hubo nulos, no hubo de candidatos no registrados, no hubo para ningún otro partido. De plano, todos querían a ese partido, pues, como se ve medio sospechoso. El legislador dijo, no, ¿sabes qué? Mejor todos los que sean a favor del mismo partido, mejor abrimos el paquete y volvemos a contar todo. Entonces vean todos los supuestos que hay. Ahora, saben, si lo hace rapidísimo un consejo distrital, está muy bien organizado, pues lo más rápido que se puede abrir un paquete y volver a llenar un acta, si es que los partidos no discuten muchas boletas, pues nos vamos a llevar unos 40 minutos. Y ya vamos rapidísimo, ¿eh? Contando nuevamente todas las boletas, que los partidos no impugnen esas boletas, no se arme la discusión con los partidos. Si todo está muy bien, nos vamos a llevar 40 minutos en un paquete. Ahora, ¿saben cuántos paquetes, bueno, cuántas casillas se instalan en un distrito, más o menos? 500, 600. Imagínense que se tengan que abrir, pues vámonos a la mitad de esos 600 casillas, se tengan que abrir 300 paquetes. Entonces que de repente el Consejo Distrital, no, pues aquí hay errores en 300 actas, hay que abrir 300 paquetes. ¿Le va a dar tiempo? 40 minutos por paquete, son 300. Tiene que empezar el miércoles, tiene que tener rápidamente los resultados. En 300, entonces aparece una figura que se llama, pues, distribución en equipo. Entonces, antes todos los consejeros, cuando se abrió un solo paquete, estaban presentes las consejeras y los consejeros y los representantes de los partidos, se abría el paquete y listo. Pero si son 300, se arman grupos de trabajo y se abren, fíjense, más o menos se abren 10 paquetes al mismo tiempo, se arman 10 mesas
con un consejero o consejera del distrito o algún otro auxiliar funcionario del distrito y al mismo tiempo se abren 10 mesas, se instalan 10 mesas y se abren paquetes 10 al mismo tiempo para que en 40 minutos se realice el recuento de 10 casillas. Y nos vamos de 10 en 10 porque imagínense que sean 300. ¿Cuánto nos vamos a tardar de todos modos? Se va a tener que trabajar día y noche hasta las 12, 1 de la mañana y luego al otro día empezamos desde las 7 de la mañana para poder abrir todos los paquetes. A lo mejor se tiene que abrir en un distrito 2, 3 paquetes, pero en otro distrito se pueden abrir 300. Y entonces, fíjense, también la ley nos dice, los representantes de los partidos pueden ir cambiando a sus representantes durante toda la jornada de apertura de paquetes, pero los funcionarios, el encargado de la mesa tiene que estar ahí. Ese no se puede cambiar por otro, no se puede sustituir. Entonces un partido puede decir, pues cada 4 horas cambia mi representante que esté presente ahí en el recuento, pero el encargado de esa mesa, del INE, tiene que estar ahí todo el tiempo. Ese no se puede sustituir. Entonces empiezan a las 7 de la mañana, terminan a la 1 de la mañana del día siguiente, se vuelven a llegar a las 7, pero tienen que volver a contar todo y levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo con los nuevos resultados. Eso es lo que se llama escrutinio y cómputo de una casilla, pero luego viene otra figura peor, o bueno, no peor, sino más compleja, ¿no? Recuento total. El primero es el parcial, que vamos por casillas. Pero también tenemos el recuento total. ¿Qué quiere decir total? Tenemos que volver a contar todos los votos. ¿Cómo que todos? Todos los de un distrito, que el distrito se instaló con 600 casillas. Hay que abrir los 600 paquetes. Entonces imagínense las cargas de trabajo, si en un plazo muy breve hay que volver a contar los 600 paquetes, como sucedió el año pasado, como les decía, en Campeche, se tuvieron que abrir todas las casillas en el estado de Campeche, todos los paquetes del estado de Campeche. Afortunadamente en el estado de Campeche, pues no es muy grande la lista nominal, pero imaginen el estado de México, que es 10 veces más que en Campeche, y puede darse un recuento total, en fin. Para que se dé un recuento total en un distrito, por ejemplo, a nivel federal, ¿qué se tiene que hacer? Y nos los dice aquí el artículo 311 de la LEGIPE, ¿no? Nos dice la ley, cuando existe indicio de que la diferencia entre el candidato que haya obtenido el primer lugar en la votación y el segundo sea igual o menor a un punto porcentual, al inicio de la sesión del cómputo, el representante del partido del segundo lugar lo solicita expresamente, entonces se va a realizar el recuento total de votos de todas las casillas instaladas en ese distrito. Se instalaron 600 casillas, hay que abrir 600 paquetes. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de menos de un punto porcentual. Y uno dice, bueno, en un distrito federal de diputaciones federales, donde se instalaron 600 casillas, va a ser muy difícil que se dé este supuesto. No, se ha dado varias veces este supuesto, donde el que le ganó al otro por menos de un punto porcentual. Y entonces en esos distritos desde el 2015 se han tenido que contar todos y cada uno de los votos nuevamente. Porque sí, 1% nos parece muy cerrada la votación, pero en varios distritos ya se ha dado en 2015, 2018 y 2021, donde es menos la diferencia de un punto porcentual, entonces aplica en automático la figura del recuento total de votos. Y hay que volver a contar todos los votos en ese consejo distrital respectivo, como les digo, de ahí noche. Ahora, aquí lo curioso de esto que dice la ley es que dice, el segundo lugar deberá solicitar el recuento total. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces el tercero no puede? ¿Por qué no puede? ¿El cuarto no puede? ¿El quinto no puede? Hay que revisar ese tema, ¿no? Y si llega una vez el tercero, pues yo no veo por qué le van a negar un recuento total al tercer lugar, aunque la ley dice nada más el segundo. Debe llegar el segundo a decir, exijo un recuento total. En fin, habrá que ver las cosas, pero hasta ahorita dice la ley, solamente el segundo lugar puede decidir que se abran todos los paquetes si le ganaron por menos de un punto porcentual.
Luego nos dice la ley, para el recuento total, el Consejo Distrital dispondrá de lo necesario para que no se obstaculice el escrutinio y cómputo de las demás elecciones antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Porque ahorita estamos hablando de diputaciones, pero por ejemplo en 2024, ese mismo Consejo Distrital tiene que realizar los cómputos de senadurías y los cómputos de presidencia de la República. Entonces tiene que hacer toda la chamba, realizar todos los cómputos más los recuentos necesarios para una determinada elección. Y también entonces dice la ley, el presidente del Consejo Distrital avisará de inmediato al secretario ejecutivo y ordenará la creación, como les digo, de grupos de trabajo. No se puede abrir uno por uno cada paquete, no da tiempo. Hay que formar mesas de trabajo, por lo menos unas 10 mesas de trabajo, con grupos de trabajo integrados por consejeras, consejeros electorales, y en todas las mesas, como les dije, tienen que estar ahí los representantes de los partidos políticos y trabajar en forma simultánea. Al mismo tiempo, abrimos 10 paquetes, o 15, o lo que sea necesario para tener en tiempo el recuento total de votos. Los vocales presidirán cada grupo encargado de una parte del recuento de votos, levantarán una nueva acta circunstancial, es decir, las actas que se levantaron en la casilla van a ser sustituidas por una nueva acta de escrutinio y cómputo y una acta circunstanciada, que no es lo mismo, ¿eh? Vamos a levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo con los nuevos resultados. Y una acta circunstanciada. ¿Qué vamos a poner en la acta circunstanciada? Todo lo que sucedió durante el recuento. Y si se le puede tomar video a las actividades del recuento, mucho mejor. Porque les digo, luego llegan los partidos y le dicen al tribunal, y me hicieron mal el recuento. Bueno, pues en el acta circunstanciada es una prueba muy importante para revisar qué es lo que se hizo en el recuento y por qué dice un partido que se hizo mal. ¿Dónde lo va a revisar el tribunal? En el acta circunstanciada que se va en esa acta, se va redactando todo lo que está sucediendo durante el recuento. Y si en el recuento un partido dice, este voto es válido y aquí me dijeron que es nulo, eso va a quedar acreditado en el acta circunstancial. Para que después entonces ese partido vaya al tribunal y le diga, es que aquí me volvieron a decir en el Consejo Distrital que el voto es nulo y para mí es válido. Y luego uno dice, oye, estás alegando un voto en una casilla. Todo para un voto, pues un voto en una casilla, pero imagínense, si se está revisando 600 casillas, pues un voto, nada más que aleguemos un voto en cada casilla, son 600 votos, porque son 600 casillas. Esos 600 votos le pueden dar un cambio al resultado final en la elección. Por eso los partidos, cuando la elección es muy cerrada, alegan 2, 4, 5 votos, 6 votos, 8 votos. Inclusive hemos tenido casos que llaman mucho la atención en el tribunal, donde llega la elección empatada. Uno no cree hasta que ve el acta de cómputo donde quedaron empatados. Y si quedaron empatados, pues una boleta va a resolver el asunto. Una sola boleta nos va a decir quién ganó y quién perdió. Entonces los partidos, pues obviamente, impugnan y alegan cualquier voto. También hemos tenido elecciones donde 5 o 6 votos cambian el resultado. Y entonces el segundo lugar alega 5 o 6 votos, tiene razón, rebasa al primero. Y el primero, como no alegó ningún voto, se queda en segundo lugar. Y hay un cambio en el resultado por 5 o 6 boletas. Hay que ver el resultado final de una elección, sobre todo en elecciones locales. Muchas veces 6 o 7 boletas cambian el resultado final de la elección y el segundo sube a primero y el primero baja a segundo por 5 o 6 boletas que alegó el segundo lugar. Sí, adelante, Sujei. Perdón. Me surgen dos dudas. La primera pregunta es, ¿los votos reservados se van como parte del paquete electoral desde la casilla? Es decir, esos votos que quedan así como en el limbo de si es válido o no, ¿los resuelven ahí mismo o tratan de resolverlos ahí mismo o los ponen en un, digamos, en un sobre aparte y se van como parte del paquete electoral? Sí, mira, Sujei, es muy buena pregunta. Pueden pasar las dos cosas. Que salga una boleta y se arme ahí la discusión y no se pongan de acuerdo los escrutadores. Y entonces pueden pasar dos cosas. Que los escrutadores digan, bueno, para mí es válido y lo cuento.
o lo reserven ahí mismo en la casilla y digan, no, lo vamos a poner aparte. Pero para las dos cosas lo fundamental es que se llene una hoja de incidentes, donde el presidente o la presidenta de la casilla diga, aquí se alegó este voto y lo estoy reservando. O aquí se alegó un voto y yo digo que es válido. Los funcionarios y funcionarios señalamos que es válido, pero asentarlo en una hoja de incidentes. Porque obviamente Ok. el partido que no esté de acuerdo también va a presentar un escrito de incidentes en la casilla diciendo, quiero que se abra el paquete para que revisen una boleta donde en la casilla dijeron que es válido y para mí es nulo o al revés. Entonces vamos a tener la hoja de incidentes que llenó el presidente diciendo que hay un voto que se está alegando y el escrito de incidentes del partido donde no está de acuerdo. Pero ojo, el presidente o la presidenta pueden decir, lo reservo, o pueden decir, para mí es válido y se lo cuento para este partido. Pero debe quedar el antecedente que hay un voto en discusión, para que después en el Consejo Distrital, ahí sí se resuelva sobre ese voto. Ahora, otra cosa, si ya estamos en el Consejo Distrital en una mesa, ya ven que se deben de poner unas 5 o 10 mesas. Bueno, si estamos en una mesa y hay una discusión sobre un voto, ya en el Consejo Distrital ese voto se reserva en el Consejo Distrital. La mesa no puede decidir sobre ese voto. La mesa reserva ese voto y ya todas las consejeras y consejeros ya reunidos en el Consejo Distrital deciden si ese voto es válido o no es válido. Pero eso lo deciden las consejeras y los consejeros del Consejo Distrital, todos juntos. No lo puede decidir la mesa en el Consejo Distrital. Ese voto se reserva en la mesa y serán las consejeras y los consejeros juntos quienes voten a favor o en contra de ese voto. Contra esa resolución de las consejeras y consejeros, todavía en un momento dado nos podríamos ir al Tribunal Electoral a seguir alegando ese voto. Y ya les digo, un voto no es cualquier cosa. Si alegamos un voto por casilla y son 500 casillas, pues estamos hablando de 500 votos y es muy fácil que 500 votos cambien el resultado en una elección. Entonces, un voto es un voto y tenemos que tener muy claro cuándo el voto es nulo, cuándo el voto es válido para tomar ahí, ¿no?, las medidas respectivas. Como nos dice aquí, si en los grupos de trabajo existe duda o controversia sobre la validez o nulidad de un voto, estos se reservarán y serán sometidos a la votación del Pleno del Consejo Distrital para que éste resuelva en definitiva, ¿no? Es el Pleno del Consejo quien resuelve, no una mesa. El presidente del Consejo Distrital realizará en sesión plenaria la suma de los resultados asentados en las actas de cada grupo de trabajo y asentará el nuevo resultado después del recuento de votos. Acuérdense, se levanta una nueva acta de escrutinio y cómputo que sustituye todas las actas que se levantaron en las casillas. Vamos a tener una nueva que será levantada ya en el Consejo Distrital por las consejeras y los consejeros con nuevos resultados. Sí, adelante, Eduardo. Gracias, Sujei. Adelante, Eduardo. Disculpando, creo que no sé si entendí mal, pero creo que la parte que comentó usted creo que no es válido porque en la mesa directiva de casilla no tiene atribuciones ni tampoco los representantes de los partidos políticos acreditados ante esa mesa directiva de casilla de reservar votos. Los escrutadores o la mesa directiva de casilla en sí tienen que decidir sobre un voto en particular, si es válido o nulo, nada más. No pueden ir más allá. Por lo tanto, pues no hay el espacio correspondiente ni en el cuadernillo para hacer operaciones de cómputo, ni en el acta de escrutinio y cómputo. Quienes tienen la atribución de reservar los votos son los representantes de los partidos políticos acreditados ante los puntos de recuento de los grupos de trabajo y, como bien dice usted, el pleno del consejo es el que decide sobre esa reserva. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias, Eduardo, por tu comentario. Mira, lo que sucede en la realidad es que en las mesas directivas de casilla, algunas veces reservan los funcionarios y funcionarias el voto, aunque no lo diga directamente ahí la ley. Lo que ellos tienen que hacer, como lo señalas muy bien, es decidir sobre si el voto es válido o nulo. Sin embargo, en algunas veces puede llegar una hoja de incidentes donde diga el presidente, no nos pronunciamos sobre este voto para que se pronuncie el Consejo Distrital. Lo pueden hacer, aunque no lo diga directamente la ley,
los casos lo dicen. Ahora, ¿qué sucede en esos casos? ¿No? Vienen 2 puntos. Primero lo señala en una hoja de incidentes el presidente. ¿Decidimos o no decidimos sobre este voto? Y por otro lado, el representante del partido o los representantes del partido que no estén de acuerdo presentan un escrito de incidentes. Acuérdense que no es lo mismo. En la hoja de incidentes la llena el presidente y la firman todos los funcionarios y los representantes de los partidos. Ahí se puede decir, no decidimos sobre este voto, lo dejamos para que lo decida el Consejo Distrital. O pueden decir en la hoja de incidentes, decidimos que era válido, pero tal partido lo cuestionó. Y el partido que lo cuestionó puede presentar un escrito de incidentes diciendo también, saben que este voto es válido y se equivocaron aquí. Para que ese escrito de incidentes, si es que impugnan ese voto ante el tribunal revise tanto la hoja de incidentes que llenó el presidente como el escrito que presentó el partido. Los que nunca pueden intervenir en esas decisiones, eso sí, son los representantes de los partidos. Los representantes nunca pueden reservar un voto, nunca pueden decidir sobre un voto. Los representantes de los partidos no participan en el escrutinio y cómputo y no participan en la decisión de un voto es válido o nulo. Si participa algún representante de un partido en el escrutinio y cómputo o en la decisión de un voto, se pueden anular todos los votos en la casilla. Ellos no pueden participar, no pueden decidir, no pueden nada. Solamente presentan sus escritos si no están de acuerdo con algo. Los que deciden sobre un voto y los que llenan el acta y los que suman y restan y todo, son solamente los funcionarios. Si por ahí participó un representante y se acredita, eso puede provocar que se anulen todos los votos, porque para entenderlo claro, no pueden meter mano los representantes de los partidos en todas las actividades de los funcionarios, aunque sea de buena fe. Yo como representante no puedo sustituir en ninguna actividad a ningún funcionario porque mi actividad sería parcial a favor de mi partido. Por eso la ley es muy clara y dice no pueden participar en ninguna actividad los representantes de los partidos. Lo único que puedo hacer es presentar un escrito de incidentes y decir que estoy de acuerdo o no. Y como lo dice muy bien Eduardo, los funcionarios o funcionarias tienen que decidir sobre ese voto, no reservarlo, pero hay casos que no lo deciden y prefieren llenar un acta de escrutinio y cómputo y decir, un acta de hoja de incidentes, perdón, y decir, esto que lo resuelvan allá en el Consejo Distrital. Y llenan su hoja de incidentes y dicen, pues aquí el representante de tal partido dijo que este voto era nulo, nosotros decimos que era válido, pero ¿sabes qué? Tu Consejo Distrital decide sobre ese voto. Y así se dan muchos casos, ¿no? Pero finalmente, quien va a decidir sobre ese voto, pues obviamente va a ser los consejeros y consejeras del Consejo Distrital. Inclusive, como vemos aquí en la ley, ni siquiera en una mesa ya en el Consejo Distrital se puede decidir sobre ese voto. Los únicos que pueden decidir sobre un voto reservado son las consejeras y consejeros todos juntos en pleno. Sin embargo, ese voto se puede impugnar después ante el tribunal. No es la última decisión la que se diga en el Consejo Distrital. Esa decisión se puede impugnar directamente ante el tribunal y el tribunal será la última autoridad la que decida si el voto es válido o si el voto es nulo. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Sí, adelante, Sujei, y luego a Marisol. Sí, bueno, es que con todo lo que nos está comentando me surgen más dudas. Una de ellas es, por lo que estoy entendiendo, nos comenta que para este tema de los votos reservados se hace una hoja de incidente, digamos, colectiva. Es lo que yo estoy entendiendo, no sé si esté mal, en donde tanto funcionarios como representantes de casilla van a determinar que ese voto pues no pudieron ponerse de acuerdo si era válido o nulo y no, pues ya no, Sujei, mira, ahí esta hoja de incidentes es un acta que llenan los funcionarios y firman los funcionarios, no los representantes de los partidos. Los representantes no pueden intervenir. Es un acta que llena el presidente. El representante del partido, por otro lado, puede presentar un escrito de incidentes, que ya no es un acta, sino un escrito. Entonces el presidente levanta el acta y la firman los funcionarios y funcionarios. Y el representante que no esté de acuerdo presenta un escrito. Entonces se van los dos documentos, el acta que se llenó por el presidente y los funcionarios, y por otro lado se va el escrito de incidentes donde el partido no está de acuerdo. Sí, justamente también esa es otra duda. Sí. El representante o bueno, la persona que esté inconforme puede utilizar
perdón, esta parte para también hacer un escrito de protesta. O sea, esto Sí. puede dar pie también a que el representante inconforme haga su escrito de protesta para después darle resolución. Y Exacto. tengo otra, pero si quiere que comente ahorita la otra compañera. Sí, Y mira, ya el ahorita... representante del partido presenta un escrito de incidentes diciendo que no está de acuerdo con la decisión de ese voto. Y también puede presentar un escrito de protesta después del escrutinio y cómputo, también señalando que no está de acuerdo. Independientemente de lo que diga el presidente en el acta de incidentes, el partido puede presentar un escrito de incidentes y puede presentar un escrito de protesta. Después el tribunal va a revisar todos esos escritos y el acta que llenó el presidente, y el tribunal va a decidir si el voto es válido o no es nulo. Sí, Sujei. Adelante. Y bueno, por último, ya que todavía me dio el espacio, cuando se hace este tipo de votos de, digamos, de reserva, digamos, para checarlo, ya no va a ser necesario recontar todos los demás votos, o sea, únicamente se van a enfocar en esos votos, o a la par, o sea, digo, a la par de esta situación, ¿podría un partido impugnar la casilla en su totalidad? Sí, mira, el partido lo va a decidir, puede pedir en el Consejo Distrital que se revise ese voto nada más o al Tribunal Electoral. También puede solicitar el recuento de votos porque hay otras inconsistencias. Si así lo estima necesario, también pide el recuento de votos. Puede solicitar las dos cosas, primero ante el Consejo Distrital y posteriormente, si no está de acuerdo con las resoluciones del Consejo Distrital, pues se va al Tribunal Electoral. Y también por este voto puede irse al tribunal solicitando que se anule la votación en esa casilla por algunas otras irregularidades a partir de esa. Entonces el partido puede decidir si nada más alega ese voto después o si alega que se abran los paquetes, todo el paquete entero, y luego si va al tribunal y dice, y además tribunal, quiero que se anulen todos los votos en esta casilla porque también pasó esto y esto y esto. Es por etapas, pero todo lo puede solicitar ese mismo partido a las dos autoridades para que lo vuelvan a revisar. ¿Sí, Sujei? Muy bien. Sí, ya me quedó claro, muchas gracias. No, de qué, a ti, Sujei. ¿Por ahí quiere participar alguien más? ¿Por ahí vi alguna otra participación? Eduardo, ¿tenías un comentario final sobre tu participación? ¿Ya no, Eduardo? No, creo que la señorita Marisol, creo. Ah, Es la sí, que... Marisol, ¿andas por ahí? Sí, Hola, muchas sí, gracias. adelante. Buen día a todas y todos. Sí, no, ya lo comentaron ustedes, era en relación a eso, ¿no? Que efectivamente eran las mesas de trabajo las que podían hacer la reserva de estos votos y que quienes Exacto. calificaban, pues era precisamente ya el consejo, ¿no? Distrital, no así la mesa directiva de casilla. Pero Así. era en ese sentido, pero ya se abundó más y ya me reservo, era nada más ese mi comentario. Gracias. Muy bien, Marisol, muchas gracias. Entonces recuerden, finalmente quien va a decidir sobre ese voto va a ser todas las consejeras y consejeros en el distrito, en el consejo distrital. Y todavía acuérdense, si no estoy de acuerdo con la decisión de las consejeras y los consejeros en pleno de ese voto, pues impugno esa resolución de las consejeras y consejeros al Tribunal Electoral para que finalmente el Tribunal Electoral revise ese solo voto en juicio de inconformidad, que es lo que vamos a ver mañana, cómo aplica el juicio de inconformidad y todo lo que se puede impugnar vía juicio de inconformidad ya directamente ante el tribunal. Vamos a ver cómo procede este juicio de inconformidad y qué es lo que se puede impugnar ya directamente ante el tribunal. Bueno, si no tuvieran hoy alguna otra duda, alguna otra preocupación, acuérdense que mañana les hago llegar también esta presentación, esta con lo de mañana, se las hago llegar con todo gusto mañana si me escriben a mi correo electrónico. Por lo pronto lo dejamos aquí, el tema del recuento, y mañana entramos a lo que es el juicio de inconformidad para revisar cómo es que se impugnan todos estos temas ya directamente ante el Tribunal Electoral. Bueno, pues por hoy les agradezco mucho a todas y a todos su atención, su compañía, y por cualquier duda, pues nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. También le quiero agradecer mucho a mi compañero el doctor Luis González, que estuvo aquí con nosotros siguiendo esta presentación. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana y que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos, Luis. Muchas gracias.